Buenas tardes. Este es un ejemplo que va a complementar el desarrollo de la sesión anterior que correspondió a la solución del problema del recorrido del caballo y que incluía dentro de nuestros ejemplos el primer ejemplo correspondiente al manejo de backtracking empleando pilas. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es un problema que también va a ampliar tablas, se va a desarrollar con pilas también y se conoce como el problema de la asignación de mínimo costo o el problema de la asignación mínima. El enunciado es el siguiente, me dicen, dados n empleados, y n tareas, entonces debemos determinar las asignaciones que generen el costo mínimo. Las asignaciones que consigan generar generen el costo mínimo. Esto tiene una interpretación dual y es que si hablamos de empleados y tareas, pero también y en vez de costos hablamos de beneficios, entonces tal vez esperaría determinar las asignaciones que maximicen el beneficio, que es uno de esos problemas típicos, por ejemplo, de programación lineal o de investigación de operaciones. Listo, ¿qué me dan? Entonces, los datos de entrada, o la entrada más bien, la entrada me dice lo siguiente, me dicen, me dan los n elementos, entonces, como entrada recibo un entero n es un entero, de acuerdo que me especifica el número de empleados y número de tareas, pero también me deben proporcionar una tabla n por n, una tabla cuadrada. Aquí la definimos. Vamos a escribir esto mejor. N, un entero. Complementemos. Esto es el total de empleados y tareas. Listo. Me dan también entonces la tabla. Una tabla o matriz. Esto es una tabla de costos. En general va a tener números reales, pero podemos suponer que es entera también. Una tabla de enteros. Ojo, esta tabla es una tabla de enteros n por n. Es una matriz cuadrada. La conocemos como tabla o matriz de costos. ¿Listo? Hay unas ciertas restricciones. Este problema obedece unas ciertas restricciones que son las siguientes. Primera restricción, no puedo dejar ninguna tarea sin cumplir. O sea, todas las tareas deben ser asignadas. Como hay n empleados y hay n tareas, la otra restricción que es muy natural es ningún empleado puede tener una doble asignación. Para efectos de desarrollo, esto significa entonces que una vez ha sido elegida una cierta tarea, esa tarea ya no puede volver a entrar al proceso de selección para otro empleado. Ajustando un poquitico el contexto, este es también un problema de combinatoria que se conoce como el problema del matrimonio. También muy popular
en, eh, en teoría de grafos. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Entonces, supongamos que n es igual a 3. Entonces, por lo tanto, voy a tener 3 tareas, 3 empleados. Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Vamos a suponer que las tareas vienen dadas por las columnas y los empleados, empleado 1, empleado 2 y el empleado 3 vienen dados por filas. Y vean estos ciertos valores: 3, 3, 5, 1. Siguiente valor es 10, 10, 10, 1, 10, 10, 1. Y el siguiente valor es 8, 8, 5 y 5. Listo, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpretará entonces de la siguiente forma. El empleado 1, por cumplir la tarea 1, cobra 3 unidades, pesos, dólares, lo que sea. El empleado 2 por cubrir la tarea 2, el empleado 1 por cubrir la tarea 2 cobra 5 unidades. Y el empleado 1 para cumplir la tarea 3 solamente cobra 1 unidad. La siguiente, que sería el empleado 2. El empleado 2 por hacer la tarea 1 cobra 10 unidades, por hacer la tarea 2 cobra también 10 unidades y por hacer la tarea 3 cobra 10 unidades. Y el empleado 3 para hacer la tarea 1 cobra 8 unidades, pero si hace la tarea 2 cobra 5 unidades o si hace la tarea 3 cobra 5 unidades. Son costos, por lo tanto lo que nos interesa, independientemente de la calidad, suponemos que la calidad sería, digamos, como otro parámetro a considerar, que aquí pues obviamente no se va a tener en cuenta. Entonces, suponiendo que las calidades son iguales, lo que nos interesa es identificar a cuál de todos los empleados le asignamos qué tarea. Todas las tareas deben estar asignadas. Y como ningún empleado puede tener una doble asignación debido a la restricción 2 que vemos aquí arriba, entonces pues obviamente vamos a tener tarea por empleado. ¿Cómo veo esto? Como un problema de backtracking. Entonces, problema de backtracking. ¿Cómo lo vemos? Pues sencillamente lo que tenemos es una asignación, ¿de acuerdo? En donde uno puede probar todas las asignaciones identificando cuál sería la mejor, la más conveniente para resolver el problema. Y la definimos como una asignación de tamaño 3 de la siguiente forma. Entonces, problema de backtracking, si veo la solución es un vector. Es un vector de tamaño 3. Es decir, tenemos algo de esta forma. Valor, valor, valor. Y lo podemos visualizar así. Un vector de tamaño 3. ¿Quién escriba aquí en el primero? Un cierto empleado. Vamos a suponer que este es el empleado I. Y el que esté en esta primera casilla significa que a él le voy a asignar la primera tarea. Aquí voy a tener un empleado J, un SUJ, y me indicará que a ese señor le voy a asignar la segunda tarea. Y aquí tenemos un empleado de índice K. Entonces, de acuerdo a eso, la tarea 1 será asignada al empleado I.
La tarea 2 será asignada al empleado J y la tarea 3 asignada como al empleado K. Listo, de esa forma entonces la solución debo verla como un cierto vector. Eh, bueno, ¿qué coloco dentro de ese vector? Puedo colocar sencillamente números, 1, 2, 3, o letras, o lo que quiera colocar ahí, siempre y cuando cada uno de los elementos que coloque asocie a un tipo de empleado diferente. Por ejemplo, podríamos colocar un 1, 2, 3. Entonces, podemos decir cosas de este estilo. Entonces, supongamos si es 1, 2, 3 lo que estoy asignando, entonces esto cómo se interpreta. El empleado 2 hace la tarea 1, el empleado 3 hace la tarea 2 y el empleado 1 hace la tarea 3. Pero, por ejemplo, un 3, 2 se interpretaría como el empleado 1 hace la tarea 1, el empleado 3 hace la tarea 2 y el empleado 2 hace la tarea 3, etcétera. Listo. Ahora el siguiente paso es identificar, de acuerdo a esta convención, cuál sería pues el árbol de solución. El árbol de solución, ¿qué es? Pues es el conjunto de elementos, en este caso serían vectores de tamaño 3. Un vector de tamaño 3 es una solución, pero además esa solución debe garantizarme que tenga el menor costo posible. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo de tamaño 3, empezaríamos así. Tengo un vector vacío, que en donde voy a tener, obviamente, tres alternativas para tomar el primer elemento. Entonces, de acuerdo a esto, el primer elemento correspondería a la asignación de la tarea 1. Entonces, esta línea, la línea que sigue, corresponde a la tarea 1, que sería el nivel. Entonces, aquí fácilmente podemos decir que aquí va el empleado 1, tenemos lo 1, o en la siguiente alternativa sería el empleado 2, o la última alternativa sería el empleado 3. Listo. Según esa convención, entonces tenemos la tarea 1. En el primer caso quedaría asignada al empleado 1. La tarea 2, la tarea 1 quedaría asignada al empleado 2 en esta alternativa. Y finalmente la tarea 1 la resolvería el empleado 3. Pero ahora hay que considerar, siguiendo el ejemplo inicial, cuál sería el costo de esas asignaciones, que es un tema que nos interesa aquí. Me llevo la matriz de costos para el ejemplo y diríamos lo siguiente. Vamos a pegarla por aquí abajito. Si la tarea 1 ha sido asignada al empleado 1, el costo asociado a esta asignación sería 3. Si la tarea 1 la hace el empleado 2, el costo asociado es 10. Entonces hacer esta asignación me cuesta 10. Y finalmente, si lo que dejo es que el empleado 3 haga la tarea 1, su costo asociado sería 8. ¿Listo? Entonces, empleado y costo. Ahora, en ese orden de ideas, el siguiente nivel correspondería a la tarea 2. Bueno, siguiendo el árbol de generación que tenemos a este lado, entonces, y dado que son tres elementos y la asignación es única, entonces tendría simplemente dos opciones aquí para asignar, que vamos a graficarlas de esta forma. En donde ya tenemos
Cualquiera sea las elecciones, la primera tarea la va a hacer el empleado 1. Listo, ¿qué queda? Entonces lo que queda es que asigno como tarea 2 al empleado 2 o la alternativa que sería asignar al empleado 3 la tarea 2. ¿Cómo estamos de costos? Para esta asignación, el costo correspondiente sería el 3 que llevo más lo que me cuesta asignarle al empleado la tarea 2, que en este caso sería este valor de acá, que es el 10. Listo. En este otro caso, vamos a escribirlo a este lado. La asignación es 3 porque le va asignado eso al empleado 1, pero la tarea 2 se la asigno al empleado 3, que sería 5. Si vemos ahí el costo hasta el momento y sin explorar estas otras dos alternativas, en este momento esta asignación es más económica, pero como me falta desarrollar la tercera asignación, todavía no puedo desechar una porque sea más costosa que la otra. Entonces digamos que esta tarea 2, que se me está desarmando un poquito el árbol, quedaría asignada así. Y corriendo un poco más esto, tendríamos esta visión del árbol de esa forma. Arranca vacía. Tarea 1, tarea 2. Aquí tendríamos la tarea 3. Estoy salvando este documento. Este documento se va a colocar junto con los videos anteriores. Lo voy a subir vía WhatsApp para compartirlo. O miramos cómo de alguna forma lo compartimos. Olvidé en el video anterior colocarlo, pero va a venir con este. Entonces esto es tarea, más bien, asignación mínimo costo. Vamos a guardar. Bueno, vamos en esto. Entonces la tarea 3. La tarea 3, de acuerdo a los objetivos, aquí igual, ya no tengo una decisión múltiple, esto es obligatorio y los campos son obligados también, unos 3 para este ejemplo. Listo. Y el costo, esta ya es definitiva. Estaba buscando un vector de tamaño 3. Ahí tenemos el vector de tamaño 3, o sea que de aquí para allá no hay más distribuciones, no hay más derivaciones. Última tarea. La última tarea diría, el empleado 3 la realiza. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 5 unidades. En total, el 1, 2, 3 me cuesta 18. Entonces podríamos decir lo siguiente. Este es un proceso que durante la implementación se debe tener en cuenta. Es la primera solución que tengo. Digamos que esta asignación tiene un costo de, vamos a dejarla un poco más elegante. Aquí decimos asignación y al frente un costo a manera de tabla. Entonces la asignación es 1, 2, 3, vector 1, 2, 3 y el costo correspondiente sería 18. 18 me propone entonces o me define una cota superior, para nuestro problema.
Entonces, todo lo que empiece a costar más de 18 lo vamos desechando. Es la implementación es un proceso de optimización. Y lo mismo, todo lo que tenga una asignación menor que 18, pues va a ser un óptimo. De momento, este es la primera solución, por lo tanto, es el óptimo. La segunda solución que se obtiene aquí del árbol, diría, tengo asignado 1, tengo asignado 3 y lo que resta es asignar al 2, al usuario 2, al empleado 2. ¿Cuánto me cuesta esto? Esto me cuesta 3 más 5 más, y el 2 hace la última tarea. Ojo, el 2 hace la última tarea. Empleado 2 hace la última tarea. Y él cobra por eso una unidad. Esto me cuesta 9. Entonces, podemos decir lo siguiente. Aquí en nuestra tabla de asignaciones podemos decir asignar a 1 y después a 3 la segunda tarea y finalmente a 2 asignarlo. Me da un costo de valor 9. Por lo tanto, este ya no es el óptimo. El óptimo ahora es este. Debajo de 9 no voy a aceptar nada, incluso cuando se esté desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Cómo así cuando se esté desarrollando? Entonces, si notamos con esto, con esta tiene valor 2, valor 10. Como mi óptimo es 9, eso significa que esta rama ya ni siquiera hay necesidad de generarla. Una situación parecida con esta. Entonces, mi óptimo es 9. A lo más que puedo hacer es igualarla, ya no puedo bajarla a menos que una de las asignaciones tenga costo 0, lo cual es imposible. Empleado 2, haciendo la tarea 2, me cobra 10. Ella irían 18, o sea, no es válida. Y el empleado 3 o no va a llegar al óptimo. El empleado 3 me cobra 5. 8 más 5, 13, ya superó el óptimo. Así que en el segundo nivel, esta no se desarrolla y esta desecha todas las posibles soluciones. Así que para este ejemplo sencillito, aquí construido a mano, este es el óptimo. ¿Listo? El óptimo es 1, 3, 2, significa tarea 1 la hace el empleado 1, tarea 2 la hace el empleado 3 y finalmente la tarea 3 la hace el empleado 2. Pero viene la parte de consideraciones: quién es el nodo, quién sería el nodo y quién sería nuestra estructura back. El nodo, ¿qué lleva el nodo? Entonces nos devolvemos al árbol. El nodo es esto. El nodo es un elemento que va creciendo. ¿De acuerdo? Un elemento creciente, una unidad, aquí tiene 2 unidades, aquí tiene 3 unidades. Esta es una solución, pero también es esta una solución. Y además de eso, hay un acumulado que está llevando. Entonces el nodo es vamos a escribirlo como un vector o una lista creciente o una lista, ¿de acuerdo? De tamaño conocido. Es decir, no va a ir más allá de n, no va a superar a n la lista. Listo, pero también tenemos un valor asociado que es el costo. También un segundo, intentamos. El costo, ¿qué es el costo? Pues el costo es un dato de tipo numérico. Permite llevar el acumulado, pero también para efectos de optimización lo
lo requiero. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos para el nodo? Métodos. Métodos que va a incorporar. Entonces, los métodos son los siguientes. El constructor, donde le pasamos el vector y el costo. Y un método de impresión, similar al anterior, un toString, para permitir la visualización parcial o total de los resultados, o para hacerle simplemente un seguimiento. Visualización. Permite la visualización. Listo. Hay un elemento más que va a quedar dentro del nodo, pero ya lo revisamos. Método de entrada o datos de entrada. Los datos de entrada son N, que es el total de empleados, pero también total de tarea, ¿no? Es lo mismo. Matriz de costos. Esa matriz de costos es numérica, pero para simplificar el tema podemos considerarla una matriz de enteros. El método, el constructor, va a ser simplemente, vamos a colocar aquí el constructor recibe n más la matriz de costos. N más la matriz de costos, bueno, el init, que es la primera inserción en la pila. Y un detallito aquí en el backtracking, en el back, la clase back, también está la pila. La pila es una pila pues de nodos, pila de nodos. Y el método finalmente backtracking. Que permite la renovación constante del óptimo. Renovación constante del óptimo. Cálculo del primer óptimo y su constante renovación si es el caso. Y listo. Bueno, nos devolvemos un poquito para el nodo por la siguiente razón. Entonces, supongamos que tenemos el vector y el costo. El vector es tener algo de este estilo, un K, L, M, ¿de acuerdo? Y aquí es posible que necesite llenar otros espacios. Ese sería el vector de asignación. Y el costo es un cierto valor que estoy llevando, un valor. Aquí el tema es, a partir de esto, podría configurar las alternativas siguientes para colocar, por lo menos acá. ¿A quién coloco ahí? ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que los valores que se colocaron acá, o sea, donde aquel el M, el L y el K no aparezcan. Entonces, dentro de la selección de empleados que tengo, no puedo repetir MLK. Esa información, ¿cómo la sé? ¿De dónde la genero? La forma tal vez poco óptima sería ponerme a buscar, como tengo un cierto conjunto de empleados, un empleado 1, un empleado 2, un empleado 3, etcétera. Y como tengo este vector, entonces simplemente tengo una asignación aquí para hacer. Listo. Miro el empleado 1 y verifico que no esté por acá. Miro supongamos la relación que tengo con el empleado 2 y miro si este me representa esa relación. Si alguno de estos es, pues no lo coloco, etcétera. Pero eso resulta no óptimo. ¿Qué sería lo óptimo? Incluir un elemento más en donde la simple consulta me diga si ya apareció o no apareció.
Y una forma de hacer eso, dado que este vector es de tamaño finito, es definir, vamos a colocarle aquí un empleado K, empleado SUN. Entonces, una forma de definir si ya un empleado salió o no es simplemente hacer lo siguiente. Tengo mi lista de empleados, ya asigné algunos por allá. Aquí tengo un vector de tamaño n y ahora una cosa clave es decir, de alguna forma, quiénes ya aparecieron y quiénes no han aparecido dentro de la asignación. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago eso? Simplemente asignando aquí esto, entradas como true, false. Entonces este sería un vector booleano, en donde true, por ejemplo, significa true en la posición y, digamos, significa que el empleado i es sub i, ya se eligió. True en la posición i significa que su i fue seleccionado. En ese orden de ideas, si aquí tengo m, ¿qué es lo que hago? Pues busco la entrada m, por aquí algún valor. Si eso es true, significa ya se escogió, no lo puedo escoger. Pero si es falso, significa que acá puedo escoger el que está en esa posición. O en otro orden de ideas, la posición K, aquí debe estar en true, la posición L debe tener aquí el valor true y la posición M debe tener aquí el valor true también. Las demás deben estar en falso. ¿Listo? Entonces, eso nos ayuda a mantener una forma simple de una asignación simple para saber quién ha participado ya, cuál de los empleados ha sido escogido. Entonces, complementamos la información del nodo y decimos, bueno, debo tener, aparte del vector o la lista de tamaño conocido, debo tener esa variable auxiliar, llamémoslo un memo, que es un booleano, indicando el estado de cada empleado. Un vector. Vamos a definirlo así. Un vector indicando el estado de cada empleado. Listo. Pues ya con esto en mente, vamos a volver a nuestro proyecto, o más bien vamos a crear nuestro proyecto. Por aquí lo tenía en descargas, aquí es donde está quedando todo. Y lo que debemos hacer ahí, pues es ya empezar. Vamos a crearlo por acá con un nuevo archivo. Y lo vamos a llevar, salvar como. Listo. Main.java. Misma característica de los ejemplos anteriores, la clase nodo, la clase back y la clase que me va a importar todo esto, que es la clase main, la que va a echar a andar todo, en un solo archivo. Entonces tenemos class nodo. Y aquí va su definición. Class back. Class back. Y aquí va su definición. Class, si no, esta es la pública, public class main. Y aquí va su declaración. Listo. Clase nodo. Así como está ya. Clase back. Lo que acabamos de descubrir del back. Que es lo que tiene. Entonces vendría aquí. Y finalmente, dentro del main, entonces vamos a tener un public static
void main string corchete args, un programa principal que me va a permitir lanzar todo esto. Bueno, podríamos empezar a llenar este y decimos que los datos que necesitan para el main son el n, que es el total de empleados, y necesito una matriz de costos. Los costos. ¿Listo? Eso es lo que necesito inicialmente. Bueno. Nuevamente empecemos por el nodo. El nodo me dice que debo tener un vector o una lista de tamaño conocido donde se va a guardar pues, la información correspondiente a los empleados que se colocan. Bueno, aquí tal vez la estrategia, esa lista no la voy a tener que hacer operaciones con ella, así que podríamos tal vez simplemente definirla como un string. Vamos a hacer esto, public string. Empleados, simplemente. Usted va a tener la configuración de los empleados. Public boolean, el vector que hemos llamado memo. Y el costo. Public in costo. Listo, allí lo tenemos. Allí lo tenemos. Bueno, métodos, el constructor. El constructor. Public nodo. Aquí vienen los datos, como voy a iniciar todo. Y debo tener un método toString. Entonces, public string toString para permitirnos la visualización. ¿Qué visualizo? Vamos a visualizar simplemente, bueno, empleados realmente. Bueno, no vale la pena tener un toString aquí. Porque para eso, pues, empleados es un string, puedo llamarlo directamente. El public es simplemente para poder asociar sin necesidad de llamar a métodos accesorios ni nada de eso a cada uno de los elementos que están dentro del nodo. Pasamos la información, pasamos los datos al constructor. Entonces me tienen que pasar la configuración de los empleados como vienen, la lista de los que ya han sido elegidos y finalmente el costo correspondiente. Alcanza a ver si hay. Listo. No hay nada novedoso aquí. No es necesario que tenga en cuenta si se pasa referencia o no. Porque los datos se sobrescriben. No llevo ningún tablero especial. Dis.empleados igual a empleados. La matriz dis.memo igual a memo. La matriz. Y finalmente el costo. Dis.costo. Dis.costo igual a costo. Listo. De momento entonces tenemos así nuestra clase nodo. Podemos a partir de nuestra
de nuestra clase nodo identificar si un método o una elección es factible o no. Bueno, pero tengo esto público, así que la simplificamos más abajo si es necesario. Nada que mostrar aquí de esta clase. Simplemente los datos elegidos inicialmente. Clase backtracking. Recuerde siempre, aquí se está rompiendo la orientación a objetos, pero sacrificando legibilidad en el código para no tener que escribir más métodos. Entonces, seguimos. Privado. Vamos con la clase backtracking. El total de empleados, que es el mismo total de tareas, el n que nos pasan. Ahí lo tenemos, matriz de costos. Matriz de costos, que es una matriz de enteros, matriz, vamos a llamarla costos. ¿Qué más tenemos por acá? Habíamos dicho que aquí llevaba la pila. Privado stack, es una pila de nodos. La llamamos pila. Recuerden que esto hace parte del API de Java, así que hay que declararlo aquí con una importación. Import java.util.stack. Quedó vinculado. Pila asociada. Pila de nodos, listo. Constructor. El constructor de la clase back. Entonces dirá public back, nuestro constructor, en donde vamos a crear la pila. La puedo hacer en cualquier momento, pero también voy a recibir esto, ¿no? El total de empleados o de tareas y la matriz de costos. Listo, solamente esos datos se reciben del programa, porque pues son los datos que nos da nuestro usuario. Dis.n igual a n, entonces le digo, le recibo el total de empleados. Dis.costos, le recibo de la misma manera la matriz de pagos, la matriz de costos, me lo pasan como dato inicial, y la pila sí hay que crearla. Pila igual a new stack de nodos, y la creamos de forma vacía. Listo el constructor. Vamos ahora por la función init, que va a tener nuestra primera inserción. Public void init. Si notan, esto también hacía parte de la plantilla que les había proporcionado hace un tiempo. La plantilla es esto, es simplemente las dos clases más el programa principal y las dos clases con los elementos que están predefinidos, que muy seguramente pues los tenemos a la vista. En el init, entonces dentro del init, realmente lo que vamos a hacer es nuestra primera inserción. Volvemos al documento inicial para ver cómo se había definido la primera inserción. Aquí tenemos el árbol y partimos de un vector vacío. Esta es la primera inserción. La primera inserción me dice entonces que debo recorrer todo el conjunto de empleados. Todo el conjunto de empleados. Listo. Entonces decimos desde i igual a 0 mientras i sea menor que n.
y más más. ¿Por qué n? N es el total de empleados. ¿Y qué debemos hacer por cada empleado? Hay que llevar el costo. El costo corresponde, este costo donde se saca de la tabla. Ojo, porque esa es una entrada especial. Esto es de la tabla, esto es de la tabla de costos. Y este es el empleado actual, el SUI. Bueno, he interpretado el empleado actual como 1, 2, 3, pero podríamos correrlo por facilidad. Corrámoslo por facilidad, no empecemos a numerar desde 1, sino desde 0. Y diría lo siguiente. Entonces, creo un vector de booleanos, boolean nuestro memo, igual a new boolean de tamaño n. Recordar que en falso, cuando se crea así, todo arranca en falso, memo arranca en falso, pero decimos que memo en la posición i lo haga verdadero. Y listo. El costo asocia el costo, hay que traer el costo. ¿Lo definimos aquí o lo definimos dentro de la pila? Es esto. Esto es lo que hay que pasarle a una clase nodo cuando se cree. Entonces, aquí en el init, ¿qué es lo que tenemos? Esta es esta. Bueno, el string lo podemos crear aquí. String llamado empleados. Hágalo igual a. Y ¿qué le estoy diciendo a esto? Le estoy diciendo, mire, a la posición 0 le va a quedar asignado el empleado 1, a la posición 1 el empleado 2, etcétera. O si quiero ser un poco más agradable con la salida para el usuario, podría decirle algo así. Y más 1 da lo mismo finalmente. Ahí más 1 asóciale el empleado 1, o sea, en 1 asocia 1, etcétera, etcétera. Dejémosla como estaba inicialmente. Entonces, esto ya está, esto ya está. ¿Qué me queda? Lo que me queda pendiente son los costos. ¿Los costos de dónde se sacan? De la matriz de costos. La matriz de costos es algo que tiene esta forma. Costos. Y debo descubrir a quién estoy asignando. ¿De acuerdo? Entonces, costos. En la fila lo que tengo es el empleado. Entonces le digo en la posición I, el empleado actual. Asignele la tarea. Vamos a verla desde acá. Al empleado 1 le asigno la 1, al 2 le asigno la 1 o al 3 le asigno la 1. La tarea 0, ¿no? Entonces, esto es lo que está variando. Al costo de 0, o sea, al empleado 0, le voy a asignar la tarea 0. Al empleado, al costo, al empleado a 2 segundos. Al empleado, esto es línea 0. Buscamos la 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 para que nos pongamos de acuerdo. El 1, 2 y 3, pero los costos son 3, 10 y 8. ¿De dónde salen esos 10, 3 y 8? Entonces vamos a la matriz y son estos. 3, 10 y 8. Entonces lo que estoy variando realmente no es la columna, sino la fila. La columna no,
sino la fila me quedó al revés. Ahora sí, este es el costo para un empleado, para el empleado Y. Listo, ¿dónde va esto? Atención, aquí creamos un nodo, voy a llamarlo nd, igual a new nodo, y el nodo, vemos la declaración, el nodo me pide empleados, el memo y el costo. Entonces me pide empleados, el string, el memo que se llama memo, y el costo que es esta parte de acá. Vemos probablemente haya una cierta optimización y es la siguiente. Acá en empleados no es necesario que tenga esto en una variable independiente. Realmente puedo hacerlo así. Puedo llevarme esto acá directamente con el símbolo del empleado. Entonces esta línea se puede desechar y esta línea pues ya quedó vinculada. La línea de costo ya quedó vinculada con justamente la creación del nodo. Ahora sí, pila.push, inserto en la pila el nodo nd. Listo, primer nivel terminado. Primer nivel terminado. Bueno, continuamos acá en haciendo el backtracking. Entonces dirá public. Entonces decimos que tenemos aquí public void backtracking. Dice lo siguiente. Vamos a ir guardando aquí la solución. Entonces, seguimos con esta parte. Esto está dentro de la plantilla. Mientras la pila no esté vacía, y dice la plantilla, extraemos el nodo, entonces nodo de igual a pila punto pic, se extrae el nodo, pila punto pic, pila punto pop, para eliminarlo de la pila, lo extraigo para visualizar, pero recuerden que este método lo deja habilitado, o sea, sigue en la pila, y este lo elimina. Entonces listo, lo extraje, lo consulté y lo eliminé. Si el nodo de solución, aquí viene un problema. Nodo punto o nodo, más bien, completemos la plantilla. Si nodo es solución, ¿qué habría que hacer acá? Los ejemplos anteriores, como queríamos una solución, como queríamos todas las soluciones, pues aquí simplemente se imprimía y continuaba. Este es un poquito diferente. En este problema lo que nos interesa es tener una solución, pero no cualquier solución, sino la solución más óptima. Listo. Si no es solución,
Entonces, en caso contrario, lo que hay que hacer es componer el nodo. Aquí está en la parte de componer el nodo. Bueno, ¿cuál es la diferencia y cuál es el aporte de este problema con respecto a los anteriores? ¿En qué se diferencia? Primero hay que detectar qué significa que algo sea solución, que un nodo sea solución. Hay muchas formas de definirlo y aquí lo tenemos. Tengo el string de empleados, tengo el vector que me dice quiénes han salido y tengo el costo. ¿Cómo sabemos si algo ya es solución? Recuerden que el string no es, no es digamos un indicativo para eso porque ahí vienen unos datos pero vienen como caracteres. El memo me dice quiénes han salido. Entonces, ojo, ahí tenemos un mecanismo. Vamos a definirlo así. Public boolean es solución. ¿Cómo sé que ya terminé con un nodo? La forma más simple, así como está el desarrollo, sería decir, bueno, si todo lo de aquí ya está en true, significa que no hay a quien asignar, ya terminé. Entonces vamos a tener eso. For desde igual 0, mientras que y sea menor que memo.length y más. Listos. Y aquí sencillamente vamos a decir sí, memo en la posición y si es true, no es necesario escribir igual true, sino si es eso significa si es verdadero, esto significa si es falso. Resolvamos desde ahí. Si es falso, si encontré uno que no ha sido asignado, pues todavía no es solución. Entonces retorne falso. Ojo, no inmediatamente después del if, porque no es un else, sino después de que haya pasado por todos. Si no terminó por un falso, entonces decimos que retorne true. Ya están todos. Entonces esto me dice si un nodo es solución o no. Vamos al back y ya tenemos con qué llenar esto. Nodo de solución, esto. Se representa entonces o lo responde el método de solución. Entonces podemos decir si es solución, pero hay que llevar un óptimo. Hay que llevar un óptimo. Entonces miremos lo siguiente. Hagamos esto. A esta altura, a la altura del while, creemos un nodo. Llamémoslo ¿cómo lo vamos a llamar? Óptimo o mínimo más bien. Podemos definirlo así o podemos definirlo como como un valor máximo. Y después irlo bajando. Y acá, de hecho, podríamos jugar un poquito más con él. Donde tengo por esto. Aquí viene un n, que es el total de elementos que sean total de empleados. Tabla de costos. Total de empleados, tabla de costos.
vamos a, entonces en ese momento, decir lo siguiente. Primero el algoritmo ya correspondiente. Si es solución, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es comparar, verificar si el costo actual es menor. Si el costo es menor, debo actualizar el mínimo. Para eso fue esta. Hay una mejor definición de este para llevarlo de entrada, ya la hacemos. Actualizar el mínimo. Listo. Composición del nodo, ya volvemos a eso. Composición del nodo. La composición del nodo significa todavía no he llegado a una solución. O sea, todavía hay nodos por verificar. ¿Cuándo voy a verificar? Si nodo.costo, 2 segundos, se llama costo. Si el nodo que saqué en su costo, donde estamos acá, si nodo.costo es menor, estrictamente menor que mínimo punto costo, este, este señor no se puede ir null para que exista una comparación aquí. Entonces ahorita lo asociamos, lo definimos mejor. Esto es cuando puedo componer. Entonces cuando el costo que viene es menor, puedo componer, si no, pues sencillamente se va a desechar. Si nodo punto costo es menor que mínimo punto costo, entonces lo que debemos hacer es componer. Vamos a definir aquí vamos a pausar 2 segundos. Bueno, volvemos a esta parte. Entonces, de acuerdo a esto, el mínimo no puede ir en null. Lo creamos sencillamente new nodo. Y este me dice que pase un string, aquí no me interesa tenerlo. Me dice que pase un vector de booleanos. Podemos definirlo como null. Pero lo que sí me dicen que extraiga es un costo. Necesito que este sea muy grande de tal manera que cuando se encuentre una solución, entonces justamente en este paso se puede actualizar esto. Entonces podemos hacer lo siguiente. N, que es el total de empleados y aquí colocar el mayor costo posible. El mayor costo posible sería colocar el entero más grande posible que exista. Ya lo buscamos en el API de Java. Aunque en este momento, no sé cómo estemos de conexión. Quiero que lo revisemos. El máximo max value Java API. El máximo valor, entonces aquí, en la clase integer, esto había salido alguna vez en una de las charlas. Dentro de la clase integer que estamos usando, bueno, esto es tema de conectividad. Aquí hay que aceptar las cookies
por acá en los campos, aquí lo tenemos, max value. Es estático. Listo. Entonces, desde nuestro código debemos decir integer.maxValue. Si es un valor máximo, máximo por n, pues debe dar máximo. Integer.maxValue. El máximo valor posible lo tenemos asociado. ¿Para qué hacemos esto? Esto es una definición perfectamente válida para nuestro nodo. Note que no estamos pasando ahí valores raros, sino exclusivamente lo que nos pide la creación del nodo por defecto. Verificar si el nodo es menor, si el costo es menor. Bueno, es solución. Entonces, ¿qué hago? Le digo, voy al nodo, traiga su costo. Listo. Vaya al mínimo y traiga su costo, y lo que debo hacer es compararlos. Entonces diría, si cuando me interesa actualizar esto, si el nodo que tengo extraído es estrictamente menor que el mínimo que lleva el costo, pues acabo de encontrarme con un óptimo. Entonces, en ese caso, decimos que mínimo, asignele el ND. Por eso es que es importante tener aquí algo definido. Y por esta llamada también, no puede irse en null. Bueno, ya está esa primera parte. Entonces, si es solución, actualizo. Si no es solución, entonces preguntamos si el costo que tengo es mínimo. Noten que esta pregunta se fue allí 2 veces, pero esto es para solución. Esto es durante el desarrollo. Si el costo es mínimo, entonces aquí hay que componer una nueva posible solución. Guardamos en esta parte la composición de una nueva solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traernos absolutamente todos los elementos que tiene el nodo. Entonces tenemos el vector que se llama memo. Lo traigo el nodo porque no lo he sacado antes. ¿De acuerdo? Ese no está ahí. Simplemente tengo esto. Tengo la pila únicamente. Entonces decimos vaya al nodo y tráigase el memo del nodo. El string, que son los empleados. Y le decimos vaya al nodo y traiga empleados. Y me queda el costo, que es un entero. En costo, hágalo igual a nd.costo. Costo. Listo. Y empieza entonces ahora en esta parte la composición. ¿Cómo se hace la composición? Pues nuevamente un recorrido. Decimos desde igual 0, mientras y sea menor que n, que lo tenemos es externo. Y vamos evaluando uno por uno. Listo. Entonces, sí, memo en la posición I. Si no se ha usado, si esto no se ha marcado, parte importante, si ya se marcó, no hay nada que hacer.
que van a venir una serie de condicionales. Bueno, si el memo no se ha marcado, entonces lo que debemos decirle al sistema en este momento es que este es candidato para marcarse. Entonces decimos vaya a memo a la posición I y hágalo como true. Entonces acabamos de marcarlo. Voy a empleados y le digo concatene el valor de I. Concatene el valor de I. Creo que no le había dejado un espacio al inicio, no me acuerdo. Ya vamos a ver. No, no le había dejado un espacio. Ahí le estoy dejando un espacio. Quedó concatenado. Y finalmente lo que debo hacer es aumentar el costo. ¿Cómo se aumenta el costo? Bueno, tengo recuperado entonces en este momento la marca de quien estoy usando. Acabo de incluir el empleado. Y aquí que es donde viene una parte clave. Costo. El costo se va a acumular. ¿Con quién? Con la matriz de costos, que por aquí está definida en la entrada, aquí. Esto es una matriz. Y aquí vamos a encontrarnos con un esquema, un desarrollo bastante interesante. Y por eso también esta es una de las razones por las cuales prefiero esperar a que se dé la ocasión para extraerla. Costos es una matriz. Acá. El empleado que voy a asignar es el empleado I. Listo, ahí no hay ningún problema. El tema es acá. El tema es cuál es la tarea que va a realizar este señor. En dónde viene entonces esa información. Volvamos a la asignación. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, ya está fija la fila. La fila es la que estamos haciendo. El problema en este momento es la columna. ¿Cuál columna es la que vamos a hacer? Obviamente no es la columna 0, porque esa columna 0 es la columna que viene dentro del init. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Sencillo. Aquí hay que replantear la parte. Noten que la columna, el tema de la columna no es algo que uno, digamos, de entrada que sea muy visible, no está prevista aquí. Y también por la forma en que se escogió esto. Si esto se hubiera escogido de otra forma, tal vez esa información vendría allí. No tengo la columna me da también el nivel. Entonces, ¿qué hago? Sencillo. Definimos aquí el nivel en el que estamos. ¿Cómo altera todo eso el desarrollo actual? Nada, simplemente in nivel, voy llevando el nivel. Y aquí podemos decir que this.nivel, hágalo igual a nivel, un nuevo dato que se incorpora. Y notemos acá que tal vez con ese nuevo dato, aquí estamos haciendo un ciclo. Con el nuevo dato, entonces tal vez ese ciclo se evite. ¿Cómo? Pues el nivel me dice en cuál asignación tengo. El número del nivel cuando corresponda al tamaño del memo significa que hasta ahí llegamos. Entonces, esta solución puedo responderlo así. Nivel mayor o igual que memo.length. ¿Listo?
nos evitamos un ciclo y el tema queda un poco más simple de detectar cuando hay solución. Bueno, realmente si es mayor o igual que longitud menos 1, empezando a contar el nivel desde cero. Cambios. Listo, el único cambio que va a llevar esto ya quedó incorporado dentro del nodo. Me ayuda a simplificar la solución. Y aquí en el init podemos decirle, aparte de todo, que el nivel va a ser el nivel 0. O lo definimos también como una nueva variable a la que le da valor 0. Da exactamente lo mismo. Definámoslo así. Nivel 0 o nivel 1, dependiendo de cómo le guste contar. Está resuelto el tema aquí que se presenta en el backtracking. ¿Qué hago acá? Pasarle el nivel actual. nd.nivel. Como empezamos desde 0, entonces este señor va a ser justamente el nivel que viene. Falta un detallito aquí. Más 1. No el que viene, sino el siguiente. Porque estamos asignando un nuevo elemento. Costos más igual. Costos de i más el nodo en el nivel que viene. Listo. Bueno, cosas de optimización también. Aquí podemos decir, sí, costo actual todavía sigue siendo menor que el del mínimo. Entonces me interesa insertarlo en la pila. Solo en este caso. Entonces aquí vamos a decir que creo un nuevo nodo. Vamos a llamarlo aux igual a new nodo con los nuevos cambios. Nuevos cambios serán empleados. ¿Qué más tenemos? Seguía memo, que ya quedó asociado. Esto hay que revertirlo al salir. Noten que esta partecita que se extrajo, ¿de acuerdo? Tal vez va a ser incómoda de resolver más abajo. Entonces ya vamos a asignarle allí ya vamos a resolver eso. Empleados memo, obviamente el costo. Y finalmente el nivel que viene más 1. Costo. Y aquí n de nivel más 1, nuevo nivel. Listo. Como ya quedó construido, entonces debemos empujarlo en la pila. Pila.push. Aquí le empujamos al auxiliar. Listo. Cosas para tener en cuenta. Esa variable empleados, después de insertar en la pila, hay que rehacer todo porque estamos hablando de variables que se van a afectar. Entonces aquí memo en la posición i, perdón, aquí después de insertar en la pila, memo en la posición i, hágale igual a falso. Esta ya quedó reversada. El reverso de esto no es tan sencillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta simplemente se va a cambiar acá. Entonces lo que vamos a hacer es componerla desde el principio.
Entonces, nd.empleados, nd.empleados, voy a llevarme esta de acá. Eso me facilita en este sentido. nd.empleados y la compongo dentro de la asignación del nodo. Más espacio más i, aprovechando la composición que me da Java de strings. En ese orden de ideas, pues no hay que reversar nada sobre empleados y lo único que queda es el tema de costos. Costos, el nivel tampoco se reversó, pero costos sí hay que reversarlo. Bueno, la fácil sería diciendo costo menos igual. Quítele lo que le acabé de sumar hace un momentico. Y quedó reversado. ¿Por qué la opción de reversar? Por esto. Porque esas eran variables globales. Entonces no puedo vincularlas dentro del ciclo. Guardamos. Pendientes. Bueno, a esta altura ya esto ha crecido bastante. Entonces vamos a compilar directamente. Back igual a new. Back. Le debemos pasar el n. Debemos pasar los costos. Estoy asumiendo, vamos a recordar 2 segundos cómo está el constructor del backtracking. El n y los costos. Enseguida vamos a llamar a back.init y por último vamos a llamar a back.backtracking. Listo. Y vamos a darle un valor de inicialización a esto, que podría ser el del ejemplo que tenemos. Y del cual ya sabemos la solución. Voy a pegar la definición por aquí abajo para que esto se vuelva un poco más cómodo de reemplazar. Son 3 filas, 3 columnas. 1, 2, 3. La línea 1 tiene 351. 351. La línea 2 tiene 10, 10, 1. 10, 10, 1. Y la línea 3, 855. 855. Listo. Esperando entonces que no haya ningún inconveniente ahí que no haya ahí ningún inconveniente con respecto a la sintaxis. Un poquito larga, pero al final, revisando lo que se ha hecho, vemos que el tema no es complejo. Lanzamos un CMD de aquí, una línea de comandos. Vamos a compilar el archivo Java. Componemos la línea de comandos. Pad igual porcentaje, pad porcentaje punto y coma C. Está dentro de la carpeta maratón. Dentro de esta carpeta tengo compiladores. Dentro de compiladores está Java. Dentro de Java está el JDK. Y dentro del JDK está el bin. Probemos Javac. Ahí está funcionando. Y vamos a compilar Javac.
main.java, javac, javac main.java. Listo. Bueno, aquí hay un lío, me dice que el constructor no puede ser aplicado a los tipos dados porque espera 3 elementos y obviamente le estoy pasando solamente, espera 4 elementos y le estoy pasando 3. Fue la reescritura de allá de esa nueva variable que lleva al mínimo acá, perdón, que lleva el nivel. Aquí el nivel puede ser cualquier cosa. En este caso le vamos a poner 0. Compilamos. Bueno, allá salieron todos los .class. Y pues vamos a ver. No he visualizado el valor, no he visualizado el máximo, el valor óptimo. Valor óptimo. Resulta que al salir de todo esto me voy sin el óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, una forma no muy elegante, pero sí práctica, es dejar el óptimo acá como atributo del programa. Allá quedó. Privado a nodo mínimo, pero para evitarnos que nos quede así de fea esta asignación, entonces lo que vamos a hacer será que la definición será hacer la definición aquí por dentro. Mínimo, perdón, la inicialización aquí por dentro. Por lo menos escrito de manera más organizada. Entonces dirá mínimo igual, lo creamos. Listo. En el init, en el init hay que hacer las asignaciones, así que no hay cambios. Creo que eso era todo. Vamos a ver. Y hay que imprimirlo, no era todo realmente. Después de que termine el programa. Oh, wow. System.out.print. Aquí hay que imprimirlo. Entonces simplemente vamos a hacer así. Back. ¿Qué significa esto? Esto significa que entonces dentro de mi clase back debemos tener acá un public string to string en donde nos imprima el mínimo. Vamos a darle return el óptimo es, y espero que despliegue aquí el vector. El vector está en mínimo. Mínimo punto, ¿cómo se llamaba? Empleados. Mínimo punto empleados. Que se me
result to string. Ya. Mínimo punto empleados. Y tal vez un salto de línea. Realmente esto termina siendo es un accesor, ¿no? Salvamos, compilamos, ls para que nos deje compilar sin inconvenientes. Viene la estructura de la compilación y lanzamos. Lo óptimo es 021. 021. Algo más diciente. Debemos mejorar esa presentación. El óptimo es aquí slash n. El óptimo es esa asignación, pero no sabemos el costo. Entonces completemos la expresión con costo más mínimo punto costo. Toda una serie de sentencias allí, toda una serie de un string allá indicándonos, dándonos un poco más de claridad sobre lo que se ha calculado. Hay que compilar. Ahí está compilando, recogiendo los cambios que se acabaron de hacer y lanzamos. Bueno, quedó esto pegadito. El óptimo es 012, 021 con costo 9. 021, aquí hace falta un espacio. Ahora sí, con costo 9. ¿Quién es eso? Vamos a verlo desde el ejemplo. Una mejor presentación allí. Dice, el óptimo es 021. Eso significa al empleado 0, primer empleado, la tarea 0. Al empleado 2, la tarea 1. Y al empleado 3, empleado 0, tarea 0, empleado 2, tarea 1 y empleado 3, tarea 1, tarea 2. Bueno, el costo es 9. Volvemos al ejemplo de acá para verificar. Esto es solución junto con este, En forma de escritura estaría diciendo, y con los índices que se manejan allá, que es 0, 1 y 2, diríamos. La solución es el 9, que es esta, empleado 0, la tarea 1. Este, que es el empleado 2. Y finalmente este 1, que es del empleado 1. Esta es la de costo 9, 021. Lo verificamos acá, el óptimo 021, 021, todavía 021, con costo 9. Bueno, con eso terminamos esta parte. Queda pendiente la asignación correspondiente o la evaluación correspondiente a este tema. Resumiendo un poco, el tema es backtracking desde pilas que se ha manejado manejando datos de forma vectorial, que fueron los ejemplos anteriores, y empleando como condiciones para estos dos ejemplos, tanto el de hoy, que fue el de la asignación de tareas, como el de
la sesión anterior que la subí también, o que ya está subida, empleando tablas. Entonces, bueno, una par de, un par de horas, vean los videos, comenten las preguntas, si tienen preguntas, con gusto para resolver vía cualquier mecanismo que consideren, vía grupo de WhatsApp, vía grupo, eh, vía correo, etcétera. Y el día miércoles entonces estaré subiendo la asignación que quedaría o bien para responder el mismo miércoles, que sería tal vez la idea, o un chancecito, un par de sesiones adicionales. Eso sí, esta semana se debe entregar. Señores, fue un gusto. Buena noche.